Bien, seguimos con las epígrafe 2 del tema, radicado en la energía, el calor y el trabajo. Y formularemos el primer principio de la termodinámica. Bien, llamamos energía a la capacidad que posee un sistema para realizar o bien un trabajo, que se designa con la letra W del work en inglés, o para suministrar calor, que se designa con Q minúscula. Por tanto, es una capacidad. Hasta que no se pone en marcha, no se manifiesta de ninguna de estas maneras. Bien, en termodinámica necesitamos, para luego poder hacer cálculos, establecer un criterio de signos para calor y para el trabajo. El criterio de signos lo vamos a llamar nosotros de forma interna, ojo que no se llama así, egoísta. Y ahora veréis por qué. Porque vamos a darle signo positivo cuando el sistema gana o bien trabajo o bien calor. En el caso de que gane cualquiera de estas dos magnitudes, será positivo. Y cuando el sistema las pierda o las ceda a los alrededores, lo designaremos negativo. Es decir, por eso lo de egoísta. Cuando gana positivo, cuando pierde negativo. Bien, el trabajo, que es una de estas formas que tiene la energía de ponerse de manifiesto, tiene una ecuación general, que ahora os la voy a poner, pero simplemente quiero que la tengáis en mente, aunque trabajaremos con otras más sencillas. Es, en general, la menos integral definida entre volumen 1 y 2 de la presión exterior por la diferencial del volumen. Su unidad en el sistema internacional, como energía que es el julio. Si la presión externa es constante, no sé si sabéis muchas integrales, pero bueno, esta magnitud saldría fuera de la integral y entonces simplemente sería la integral de la diferencial, que es el incremento del volumen. Es decir, el trabajo a presión constante externa sería menos la presión exterior por la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Estado 2 lo vamos a llamar siempre al estado final y 1 al inicial. Igual, pues, al incremento de volumen. De manera que podemos decir que los sistemas químicos van a intercambiar trabajo con los alrededores siempre y cuando haya un cambio de volumen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de un trabajo mecánico. También podríamos preguntarnos, bueno, ¿en qué condiciones el trabajo puede ser cero? Bueno, pues fijaros, si el trabajo es el producto de dos magnitudes, presión por incremento de volumen, hay dos situaciones en las que puede ser cero. Una de ellas, cuando la presión exterior sea cero, que eso es el vacío, cuando no hay presión exterior, o bien cuando el incremento de volumen sea cero, es decir, cuando el proceso que tengamos sea isócoro. En esos dos casos el trabajo será cero. ¿De acuerdo? Bien, y también es muy importante saber que el trabajo no es una función de estado, por eso nunca lo podremos calcular como incremento de W. Su valor depende del camino seguido para ir del estado inicial al final. Y además es una magnitud extensiva, depende de la cantidad de sistema. El calor. Bueno, pues diremos que un sistema cede o absorbe energía en forma de calor siempre y cuando haya una diferencia de temperatura entre sistema y entorno. La unidad es el julio otra vez, aunque muchas veces se suele utilizar la caloría. Es una magnitud bastante usual, aunque no sea del sistema internacional, que equivale a 4,184 julios. Tampoco es una función de estado, por lo tanto no se puede calcular como la diferencia entre el calor final y el inicial, sino que su valor depende del camino que se haya seguido durante el proceso. Y es una magnitud también extensiva. Bien, vamos a mirar estas imágenes. Todos sabéis de física que cuando un cuerpo está situado a una cierta distancia del suelo, por ejemplo, aunque esté quieto, posee una energía que se llama energía potencial debida a su altura. Cuando ese objeto se pone en movimiento y cae, parte de la energía potencial, como la altura con el suelo va siendo menor, la energía potencial va disminuyendo, pero a cambio el sistema va ganando velocidad y por tanto se pone en juego su energía cinética. ¿Y qué ocurre con la energía cuando este sistema llegue al suelo donde la altura es cero y la velocidad es cero y vuelva a estar en reposo? ¿Habrá desaparecido su energía? Pues no. En ese caso, el sistema dispondrá de lo que llamamos energía interna, que es la suma de sus energías a nivel molecular. Es una función de estado que se designa por la letra U, es una magnitud extensiva, depende de la cantidad del sistema, y puesto que es una energía, su unidad es el julio. Bien, y la suma de calor más trabajo de un sistema es lo que llamamos variación de energía interna. Y esto es lo que constituye la primera ley o el primer principio de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye,
pero solo se transforma. Muy bien, nos ocuparemos solo de sistemas cerrados, que son los más fáciles de estudiar. El primer principio de la termodinámica también se conoce con el nombre de conservación de la energía. Vamos a ver algún caso particular. Por ejemplo, un proceso isócoro, que es aquel que ocurre a volumen constante. Volumen final, volumen inicial iguales, cambio de volumen, cero. Pues entonces, en ese caso, si aplicamos el primer principio, el trabajo será cero y por tanto nos quedará que la energía interna es simplemente el calor, pero no cualquier calor, el calor a volumen constante. Es decir, que tenemos una nueva definición para la energía interna. Es el calor de un proceso que transcurre a volumen constante. ¿Y qué pasaría si el proceso fuera isotermo y la temperatura fuera constante? Bueno, pues en ese caso lo que no hay es energía interna, porque las energías a nivel molecular son iguales, no hay movimiento. Por lo tanto, en ese caso, cuando la energía interna es cero en un proceso isotermo, resulta que calor y trabajo valen lo mismo, pero cambiados de signo. Por lo tanto, esto es interesante conocerlo para evitar hacer cálculos en exceso. Bien, estos dos casos, o sobre todo el último, solo se cumplen en gases ideales, que van a ser el objeto de estudio en este tema.